El Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos dando comienzo hoy a un proyecto que es de suma importancia para nuestra iglesia y especialmente en esta ocasión para los jóvenes de IPUC Modelia. La invitación en esta ocasión es para conocer de fondo el libro Una historia que no termina. Vamos ya en el tomo 3. Los autores del libro son nuestro hermano Eduardo Forero, también nuestro hermano David Hernández y otros autores que han hecho parte de este proceso que ha sido de gran bendición. Hoy quiero invitarles para que demos comienzo a esta bonita historia que no termina. Vamos al prólogo del tomo número 1 y dice así: una de las preguntas más comunes entre los niños de poca edad es: papi, ¿de dónde vengo yo? Tal parece que existe una tendencia innata en el ser humano por conocer la génesis de su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? La misma pregunta parece suponer que si descubrieran de dónde vengo, sabría de dónde soy. Si sé por qué, sé para qué. En muchas ocasiones la cuestión es: ¿por qué estoy de esta manera? Para conocer el porqué de mi presente, debo tener una comprensión de mi pasado. En cierta ocasión conocí unas gemelas ciegas. Me causó curiosidad saber por qué las dos. Alguien me explicó que su padre se había infectado con sífilis y que como consecuencia había infectado a su madre, y de ahí que las dos fueran infectadas. Así que la única manera de saber el porqué de su presente era investigando su pasado. Alguien ha dicho: quien ignora su pasado tiende a repetir sus errores. La iglesia es un ser vivo que vive su propia dinámica y su propia evolución. Todos los que queremos comprenderla hemos de comenzar por identificar quién es su padre, fecha de nacimiento y todos aquellos datos que la investigación de los seres vivos para determinar su identidad. Sí, es de suma importancia conocer los hechos que entre nosotros han sido ciertísimos. El pueblo de Dios debe conocer su propia historia, porque además la sensación de futuro, de grandeza eterna que tenemos en Él, en el alma, nos viene de la sospecha de que lo que comenzó con gloria necesariamente debe terminar con una gloria mayor, por aquel principio bíblico que dice que mejor es el fin del negocio que el principio. Una historia que no termina pretende precisamente esto: mostrarnos la génesis de la iglesia colombiana de una forma amena, pero rigurosamente histórica, para que la respuesta a la pregunta ¿de dónde vengo? Sea contundente y veraz. El trabajo realizado por los hermanos David Hernández y Eduardo Forero merece ser apreciado en su justo valor. Han sido meses de larga y obstinada búsqueda de la verdad en su mínimo detalle, que nos lleva a gozar de situaciones por demás anecdóticas, al tiempo que nos mostrará el sufrimiento que en ocasiones produjo el dolor de los protagonistas. Es fascinante ver cómo Dios puede usar hombres de carne y huesos, seres humanos comunes y corrientes. Así descubrimos la grandeza de Dios y comprendemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espero de corazón
que esta obra traiga un renovado sentido de identidad y de pertenencia. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero es necesario que sepamos quiénes somos y qué propósito tiene Dios con nosotros. Dios te bendiga, hermano lector. En estas páginas siguientes te contaremos los secretos de los principios, pero la de la iglesia es una historia que no termina. Son las palabras de nuestro presidente Álvaro Torres Forero. A continuación viene otra parte del prólogo que es bien interesante. Y si usted le prestó atención a la primera parte, hay una pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para qué vine? Viene a mi memoria las palabras del Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de sus hechos. Durante muchos años fue una inquietud tanto del pueblo del Señor como del consistorio de ancianos publicar lo más veraz posible la historia de la Iglesia del Señor en Colombia. Sabíamos la importancia que este logro tendría en nuestro medio. A su debido tiempo, Dios fue facilitando las cosas y permitiendo que hombres como el hermano Eduardo Forero, David Hernández y otros que les colaboraron como el visto bueno del consistorio comenzaran a trabajar a nivel nacional con entrevistas a personas antiguas, creyentes de algunos lugares lejanos, pueblos, veredas, ciudades, y en la mayoría de los casos gente que formó parte de la iglesia en Colombia. Estos hombres declararon mucha parte de su tiempo para este trabajo y también tuvieron acceso a escritos privados de la iglesia con el visto bueno del consistorio para obtener información verídica de los acontecimientos sucedidos en ella con el correr de los años. Estando este servidor como presidente de la iglesia, se comenzó esta tarea y gracias a Dios ve la luz la primera parte de este gran trabajo. Me causa alegría saber que el pueblo del Señor será informado de muchos acontecimientos del principio de la obra y también milagros y maravillas, situaciones y llamamientos que tuvieron muchos hombres y mujeres de Dios, al igual que etapas de persecuciones y muerte de muchos cristianos fieles que sufrieron el rigor de la violencia y el sectarismo de grupos religiosos en Colombia. El consistorio ha dado toda la garantía a estos hermanos para que puedan hacer un gran trabajo, y a nombre de este cuerpo directivo y la iglesia en general, agradecemos a los hermanos antes mencionados que se dedicaron a esta labor y a todas aquellas hermanas y hermanos que de una o de otra forma colaboraron dando información, incluyendo a aquellos que fueron a esos lugares donde se dio comienzo a la historia del desarrollo de la Iglesia del Señor en Colombia. Felicitaciones también tanto a estos hermanos como a aquellos que adquirieron este libro. Es una demostración que les interesa conocer nuestros principios para valorar más nuestra condición actual y poder entender que la abundancia de creyentes ahora y la prosperidad de Dios ha dado a su iglesia son frutos de aquellos años de persecución y escasez, lo cual nos lleva a meditar profundamente que los años pasados Dios nos llevó de victoria en victoria. Han servido para tener ahora una iglesia floreciente y de gran empuje para seguir extendiendo este mensaje, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. Apreciado hermano lector, disfruta de estos escritos y en algún momento dado ora
o deja caer unas lágrimas de gratitud al Señor para poder entender que otros pasaron por lo que tú no has pasado, para que puedas tener libertad de proclamar este mensaje con mayor compromiso, y que es el tiempo de valorar todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, para seguir llevando este mensaje y ganando almas para la gloria del Señor. Gracias al Señor Jesús por todo lo que Él nos ha dado hasta ahora. Reinel Galvis Rueda, nuestro director de misiones extranjeras de la iglesia en Colombia. Viene una tercera parte, como es la parte de la introducción a 4 manos. Introducción a 4 manos. Interesante el título. La historia trae al presente las acciones pretéritas y por lo tanto es una reconstrucción del pasado. Pero como al historiador no le ha sido dada la visión directa de su objeto de estudio, como al cronista, tiene que entenderse de las acciones humanas del pasado a través de los vestigios materiales, la tradición oral y expresiones escritas, entre otros. El arte de historiar es la búsqueda de la realidad histórica en dichas fuentes. La realidad histórica no es todo el pasado ni todo lo sucedido, son solo fragmentos de él, porque no todo es posible ni deseable historiar. La historia es investigación que en su producto final nos permite conocer las raíces del presente, saber de dónde venimos, quiénes somos y aumentar la posibilidad de saber a dónde vamos. La historia, por lo tanto, fortalece la identidad, el sentido de pertenencia y da seguridad al enfrentar el futuro. Es imperativo recuperar y conocer nuestra historia. El estudio de los orígenes, desarrollo precario y consolidación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por ser una historia muy cercana, en teoría debería ser fácil, pero la realidad ha sido otra. Se presentaron dificultades considerables por la insuficiencia de fuentes escritas de sus primeros años. Nos aventuramos a creer que la razón de la no conservación de documentaciones escritas fundamentadas en la falta de esa conciencia histórica en sus actores primarios, así que los documentos primigenios no se conservaron o estuvieron en manos de particulares hasta una generación que no sentía ligada a esa historia y sencillamente se deslizaron de ellos o se deshicieron de ellos. La primera acta oficial de la Iglesia que reposa en el archivo data de noviembre de 1966, el año que yo nací. Ya la administración de la obra pasaba a manos de los colombianos. Sin embargo, contamos con el testimonio escrito y oral del Eleanor Bertol, el testimonio oral de algunos de los primeros bautizados en la Loma del Salado y los vestigios materiales que demostraron como evidencias irrefutables la existencia, gloria y decadencia de la obra en ese lugar. La hermana Fayeta Bernal, esposa del misionero Larsen, Amelia Tobito, la primera bautizada de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Bucaramanga, Campo Elías Bernal, el primer pastor colombiano, su esposa y algunos miembros de la familia Blanco, también los hermanos Aquileo y Doris Moreno,
de Bucaramanga y los primeros convertidos de cada región como la costa norte, el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, la zona cafetera, los llanos orientales, entre otros, fueron entrevistados en su mayoría de forma personal por el autor. Son más de 170 casetes de audio y de video que reposan en el archivo histórico. A los misioneros que aún estaban vivos en el tiempo de la investigación se les entrevistó, y en el caso de los ya fallecidos se habló directamente con sus hijos, quienes aportaron invaluable información. Igualmente contamos con documentos escritos que relatan parte de la vida de los misioneros Berchot, del misionero Droz, del misionero Thompson, de la hermana Lía de Crisay, como también correspondencia personal y oficial de algunos misioneros. Asimismo, se han reunido y conservado fotografías aportadas por estos primeros actores. El Heraldo de la Verdad, que se comenzó a editar desde el año 1955, del que poseemos casi toda la colección, ha sido un documento fundamental para este trabajo. Estuvimos presentes en casi todos los lugares donde habían vestigios materiales y humanos de los principios de la obra, para capturar el testimonio fáctico, oral, fotográfico y de video. Muchos de esos primeros actores, aparte de su información oral, aportaron escritos inéditos de sus recuerdos, los cuales se conservan en el archivo histórico de nuestra iglesia. Es de resaltar que personas interesadas en preservar la memoria histórica de la iglesia habían reunido documentos escritos, orales y fotográficos, los cuales pusieron a disposición de este proyecto en su momento oportuno, y sin cuya información este trabajo hubiera quedado incompleto, como es el caso del hermano Luis Alberto Nieto de la ciudad de Bogotá y el hermano Jorge Blanco de Bucaramanga, la hermana Gabriela, viuda de Bernal, en Medellín, la hermana Hilda de Camargo en Barranquilla, entre otros. En resumen, el proceso de investigación que da a luz este texto se extendió por casi 10 años. Este primer volumen, que intenta sacar a la luz el comienzo y los primeros años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, está dividido en 3 partes. La primera, muy breve, nos presenta los antecedentes inmediatos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La segunda, que ocupa la mayor parte del texto, ya de forma directa, plantea su nacimiento en el año de 1937 y su desarrollo primigenio hasta 1955. La tercera busca, a manera de apéndice, dejar en manos del lector un útil documento que le ayudará a tener mejor claridad sobre las raíces históricas de la unidad, los orígenes del pentecostalismo y su relación con e influencia sobre la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y por último, al examinar el capítulo titulado del requerimiento al país del Sagrado Corazón de Jesús, el lector tendrá una aproximación al contexto religioso colombiano a la llegada del misionero Larsen en el año de 1937. El libro se ha organizado de una manera lineal, sin pretender manejar una estricta cronología. Sin embargo, presenta una periodización que se refleja en las diversas partes del texto. Los antecedentes van desde un mini
una mini biografía de los misioneros Berchot, donde se ilustra su origen de familia luterana suizo-alemana, pasando por su llamado a Sudamérica, su conversión al pentecostalismo, su relación con los hermanos Will, secretario misionero de las Iglesias Asambleas Apostólicas de Jesucristo del Canadá, y su envío a Colombia en 1932 para pasar luego a una mini biografía de Asger Werner Larsen, que plantea su origen de familia luterana danesa, su posterior conversión en Canadá, su llamamiento a Colombia, su matrimonio, el comienzo de su ministerio y su posterior viaje a este país del hemisferio sur, donde fueron recibidos por los esposos Berchot en el año 1937 y su influencia para que estos últimos por primera vez en Colombia bautizaran en el nombre del Señor Jesús. La segunda parte habla en primera instancia del comienzo de la obra en 1937 en la ciudad de Bucaramanga, hasta los comienzos de la obra en Barranquilla en 1942. En segunda instancia se presenta el desarrollo de la obra entre 1943 y 1948, enmarcado este periodo desde la llegada de los misioneros Thompson y la señorita Berta a Colombia, hasta la llegada de los misioneros Droz y la señorita Sally Lemos. En tercera instancia se plantea la obra entre 1949 y 1951, desde los comienzos de la predicación en el Valle del Cauca hasta la llegada del misionero Thompson en 1951. Por último se abre un capítulo titulado Marchando hacia la consolidación, donde a la par con el relato de la conversión de diversos hombres que vinieron a liderar posteriormente la obra en Colombia, se va notando un avance hacia la consolidación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Haber realizado este trabajo planteó en primer lugar la necesidad de definir la estructura con que se iba a presentar al público. Después de varias propuestas, quedó como lo tiene en su mano el lector. Pero no solo fue eso, sino que hubo necesidad de definir cómo se contaría para que sin perder seriedad y veracidad resultara agradable a los lectores. Se contaba con la disposición a investigar y a buscar información donde fuera necesario, y la intención de hacerlo con rigor y respaldo testimonial y documentario. Si solo se tenía en cuenta el rigor y el método, resultaba académico y con rasgos de trabajo técnico científico, con lenguaje de tesis de grado. Si no se verificaba lo que se afirmaba, dejando volar la imaginación, tendríamos un cuento o novela, de pronto bien contado, pero sin rigor histórico. Se decidió escribirlo a cuatro manos. David Hernández aportó su interés y formación en la disciplina de la historia, investigando y husmeando en documentos de la época. Desde antes de que el proyecto estuviera en marcha, ya había entrevistado a personas, tomando fotografías, filmando películas de sitios donde se desarrollaron los hechos narrados. Con base en la información recolectada, escribió el documento base en forma técnica y basado en metodología histórica. Este está a disposición en la sede de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal de quien quiera investigar en detalle algunos tópicos de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o sencillamente tener detalles de la misma. Luego, Eduardo Forero vertió este documento en lenguaje coloquial
para que fuera del gusto del grupo y del grueso del público lector. Se intentó que no se perdiera credibilidad, pero que a la vez tuviera sabor a cosa contada. Igual que cuando alguien nos narra una historia del vecino o del amigo, los destinatarios finales juzgaran si se logró este objetivo. Como David Hernández había estado molestando con eso, como le gusta decir, fue nombrado para que desarrollara el proyecto. En una reunión donde se presentó como uno de los asuntos a desarrollar por el director de Educación Teológica, aunque David tenía algunas ideas concretas, no había presupuesto, ni cronograma de trabajo, ni estructura administrativa para desarrollar. Pero a partir de ese momento en que fue nombrado, el plan se presentó al Comité de Educación Cristiana y al Consistorio de Ancianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El respaldo y apoyo se fue concretando poco a poco y finalmente el pastor Hernández recibió licencia de 1 año para que se dedicara al proyecto, respaldado en lo económico por los fondos de la iglesia, ya que era la única forma de avanzar. De ahí en adelante el proyecto tomó impulso y se fue volviendo una realidad. Esperamos que este libro sea de bendición para quien lo lea y obtenga las mejores aplicaciones de su lectura. En la narración que hace David Hernández y Eduardo Forero, quienes hicieron el trabajo de investigación y plasmarlo en este primer tomo, una historia que no termina. Bienvenidos a este fascinante mundo de la historia pentecostal unida de Colombia.